Ayer dispararon al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. Por suerte ha sobrevivido y los médicos dicen que su vida no corre peligro, pero ¿qué consecuencias políticas puede tener este intento de magnicidio? El 28 de junio de 1914, un terrorista asesinó al archiduque Francisco Fernando. Así es como empezó la Primera Guerra Mundial. Ahora, 15 de mayo de 2024... 5 disparos a quemarropa cuando el primer ministro eslovaco se acercaba a saludar a la gente. El agresor está detenido y ha admitido que disparó por motivos políticos. Es una de las figuras más influyentes y polémicas de Eslovaquia en las últimas 2 décadas. Hablamos de un intento de magnicidio en una situación mundial increíblemente convulsa. El primer ministro eslovaco también se opone a cualquier nueva ayuda europea a Kiev. El asesino es un hombre de 71 años, liberal, anticomunista y fundador de un partido político irónicamente llamado Movimiento contra la Violencia. Sin embargo, las condenas contra este atentado han llegado de todas las direcciones. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, le desea una pronta recuperación. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, asegura que este tipo de violencia no tiene cabida en nuestro continente. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condena el ataque y asegura que su gobierno está en contacto permanente con el gobierno eslovaco. Vale, por aclarar dudas, tranquilos, este atentado no va a ser el inicio de una tercera guerra mundial. Es verdad que pocas horas después de que ocurriera ya salieron algunos intentando culpar a grupos prorrusos de estar detrás de todo esto, pero como vamos a ver más adelante, esta teoría no tiene ningún sentido. Ahora bien, eso no significa que la historia que os voy a contar hoy no sea importante. Como vamos a ver en este vídeo, Eslovaquia juega un rol fundamental en la guerra de Ucrania. De hecho, hacen frontera. Y Robert Fico es uno de los mayores aliados de Putin en Europa. De hecho, el asesino es un hombre de 71 años que quería matar al primer ministro porque considera que está convirtiendo a Eslovaquia en una dictadura. Y voy a decirlo claro, razones no le faltan. Por supuesto que esto no justifica un asesinato ni un atentado, ni muchísimo menos. Y el asesino pagará por lo que ha hecho, como no podía ser de otra manera. Ahora bien, en el vídeo de hoy vamos a ir más allá de este atentado y vamos a ver todo lo que hay detrás. Vamos a hablar de Putin, pero también de mafias, sexo y asesinatos de periodistas. Eslovaquia es mucho más salvaje de lo que os podríais imaginar y es una pieza muy importante en el rompecabezas de Ucrania. En el vídeo de hoy os lo voy a contar. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Todo gran país necesita un hermano pequeño. Francia tiene a Bélgica, España tiene a Portugal y República Checa tiene a Eslovaquia. Una hermosa nación que nos ha dejado hitos musicales como este. Dolina, dolina, dolinečka. Llevaba años queriendo poner este vídeo. Ya sabéis que llevo más de una década viviendo en esta zona del mundo, concretamente en Praga, y soy auténtico fan del dúo Yamaha. Es algo así como los Andy Lucas de Eslovaquia. ¡Mirad qué carisma! Y que son padre e hijo, ¿eh? A que no la veíais venir. Sin embargo, no os dejéis engañar por los encantos y el candor del dúo Yamaha. Bajo esta apariencia pintoresca, Eslovaquia es un país mucho más salvaje de lo que parece. Conmoción en Eslovaquia tras el asesinato de un periodista de investigación. Por todo el país se han organizado velatorios tras la muerte de Jan Kuciak, de 27 años, y de su novia Mónica Kusnirova. Esto ocurrió concretamente hace 6 años, y diréis, ¿qué investigaba este periodista? Pues concretamente estaba investigando escándalos de corrupción dentro del partido político de... Sí, lo habéis adivinado, de Robert Fico, el mismo al que acaban de disparar. De hecho, este asesinato provocó una oleada de protestas y una crisis política cuya víctima fue... ¿A que no lo adivináis? Pues atentos. Los manifestantes eslovacos consiguen su objetivo y el gobierno cae. El presidente del país ha aceptado la dimisión del primer ministro Robert Fico y ha encargado al viceprimer ministro socialdemócrata Peter Pellegrini la formación de un nuevo ejecutivo. Esta no la veis venir, ¿verdad? Hace 6 años, Robert Fico ya era el primer ministro de Eslovaquia y ya estaba pringadísimo de escándalos de corrupción. Este periodista los estaba investigando y ¿quién diríais que le mató? Pues nada más y nada menos que la mafia calabresa, más concretamente la 'Ndrangheta, no sé cómo se pronuncia bien, que en cualquier caso estaría conectada con algunos sectores del gobierno, sí, lo habéis adivinado, de Robert Fico. Y diréis, pero entonces, ¿cómo es posible que este hombre siga de primer ministro? Ya os digo que Eslovaquia es un país que vive al límite, porque después de dimitir, la policía abrió una investigación para ver qué relaciones había entre estos mafiosos italianos y el gobierno de Eslovaquia. Y como os podéis imaginar, en las siguientes elecciones los socialdemócratas de Robert Fico perdieron. Pero esto ocurrió hace 6 años, y Eslovaquia volvió a celebrar elecciones concretamente el año pasado.
Y el resultado os va a sorprender. Con su discurso prorruso y antiestadounidense, el populista Robert Fico se ha impuesto en las elecciones legislativas celebradas este sábado en Eslovaquia. Por cierto, que me encanta que cada medio pronuncie el nombre de este señor de una forma distinta. Por si os interesa, la pronunciación correcta es Robert Fico. Pero lo más flipante de esta historia es... ¿quién diríais que es el socio de coalición del señor Fico? Estamos hablando de un líder socialdemócrata, miembro del Partido Socialista Europeo, como lo es también el señor Pedro Sánchez. Es decir, un señor de izquierdas. Sin embargo, ¿con quién ha pactado para gobernar? Pues atentos. En Eslovaquia, Fico firma un acuerdo de coalición con un partido de extrema derecha. Dicen que la política crea extraños compañeros de cama y creedme, Robert Fico también sabe mucho de compartir cama, porque unido a los escándalos de corrupción, la mafia italiana y sus relaciones con Vladimir Putin están todos los escándalos sexuales que os podáis imaginar. Que ya sabéis que a mí personalmente no me gusta tocar la vida privada de ningún político, pero no me negaréis que no le dan aún más color a una historia que de por sí lo tiene todo, porque, esperad que me dejo lo más importante, su relación con Rusia y con Hungría, porque al igual que Viktor Orbán en Hungría, Robert Fico está totalmente en contra de ayudar a Ucrania y tiene clarísimas conexiones con Putin. Y eso hará que muchos penséis que el gobierno de Hungría se llevará muy bien con el gobierno de Eslovaquia, ¿verdad? Pues no exactamente. De hecho, atentos a los que decía uno de los líderes de los que ahora son compañeros de coalición de Fico durante la campaña electoral. Subamos a nuestros blindados y arrasemos Budapest. Tus chicos lucharán. Lucharemos por nuestra patria. Lucharemos por cada metro cuadrado. No cederemos ni un centímetro a esos bastardos húngaros. Jan Slota, expresidente del Partido Nacional Eslovaco. Pues... vale, creo que ya os ha quedado claro que la historia de hoy merece la pena. Este va a ser uno de esos vídeos que os va a hacer estallar la cabeza. Lo sé, ahora mismo tendréis un montón de preguntas. 1. ¿Qué papel juega Eslovaquia en la guerra de Ucrania y por qué digo que es tan importante? 2. ¿Por qué han intentado matar a Robert Fico? 3. ¿Qué consecuencias puede tener todo esto en la geopolítica mundial? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. Entre el este y occidente. Antes de continuar, permitidme que os recuerde que en este canal saco vídeos nuevos todas las semanas, así que ya sabéis, si os interesa la política internacional alineada con un poquito de humor negro, este es vuestro sitio. Pronto voy a sacar un vídeo sobre el cambio político que se espera en Venezuela. Os prometo que va a salir muy pronto, lo que pasa es que, en fin, pues la actualidad manda y he tenido que publicar este vídeo antes, pero... va a salir dentro de poco, así que ya sabéis. Suscribíos a Solo Fonseca y dadle a la campanita para no perderos ninguna de las actualizaciones que saco todas las semanas. Pero ahora sí, sigamos con la historia de hoy. Como ya sabéis, no hace mucho tiempo, Eslovaquia y República Checa estaban unidos en un mismo país, Checoslovaquia. Sin embargo, en 1993 se separaron. Y diréis, ¿por qué? Pues principalmente por una razón, ideología política. Sí, vale, es cierto que los eslovacos tienen ciertas diferencias con los checos. Idioma distinta, cultura distinta, por ejemplo, son mucho más religiosos, pero en esencia, la clave de que estas dos naciones rompieran fue una cuestión ideológica. Como ya os he contado en este vídeo que os dejo en la descripción, República Checa quería hacer una transición decidida al ultraturboneoliberalismo salvaje y come niños. Ruptura total con el comunismo. Eslovaquia también quería un cambio de régimen, pero sin pasarse. Pensad que hablamos de sociedades mucho menos educadas, con economías menos industrializadas, donde los comunistas habían encontrado mucho más apoyo social. Lo sé, en Occidente a veces da la impresión de que el marxismo es una ideología que triunfa en las universidades y la academia, pero la realidad es que cuanto más educada es una sociedad, menos arraigo tienen este tipo de ideas, y viceversa. Así que países como Ucrania, Rumanía o Eslovaquia no querían transiciones radicales. ¿Y qué hicieron? Pues básicamente las élites soviéticas cambiaron de nombre. Pasaron de autodenominarse comunistas a ser socialdemócratas. ¡Saludos, camaradas! Soy Leonid Kravchuk, presidente del Soviet ucraniano. ¡Viva la revolución proletaria! ¡A vuestra salud! Buah, ¿cómo entra esto? Para. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya no hay comunismo. Ah, bueno, no pasa nada. Mira, aquí sin problema. Ahora soy... socialdemócrata. ¡Viva el multipartidismo y todo eso! ¿Puedo seguir de presidente? Pues fenomenal. Y la Internacional Socialdemócrata le recibió con los brazos abiertos sin hacer muchas preguntas. Así es como, en Eslovaquia, el socialdemócrata Vladimir Mečiar se convirtió en el primer ministro de la historia de este país. Y, por cierto, mirad su foto y decidme si no es clavado a Robert Fico. Parece que para liderar el Partido Socialdemócrata Eslovaco tienes que tener cara de mafioso. Bueno, cara de mafioso y formas de mafioso, porque el señor Vladimir Mečiar también tuvo su historial de relaciones con el crimen organizado. Esto es lo que en Eslovaquia llaman el mečiarismo, el estilo de gobernar de Mečiar, que era una mezcla de autoritarismo,
junto a matones mafiosos que imponían su orden. Todo esto, por supuesto, con una base de valores conservadores, porque no os equivoquéis. Los socialistas en esta zona del mundo pueden ser muy socialistas y muchos socialistas, como diría Rajoy, en lo que a economía se refiere. Ahí tienen muy pocas diferencias con un socialista español o latinoamericano. Ahora bien, en lo que a valores sociales se refiere, los socialistas harían que Agustín Laje os parezca un progre abrazárboles. De hecho, los votantes de izquierdas en este país se parecen muy poco a lo que os imaginaríais que es el clásico votante de izquierdas. Pensad que en esta zona del mundo, la viejecita, que en España diría «Con Franco estábamos mejor, todo el mundo tenía trabajo, no había impuestos y tampoco había yeyes por la calle». Aquí dice «Con los comunistas estábamos mejor, todo el mundo tenía trabajo, la cerveza costaba una corona y no había gente rara por la calle». De hecho, ese es el gran problema de los socialistas en esta zona del mundo. Sus votantes se van muriendo poco a poco. Lo hemos visto en Ucrania también. Durante los años 90 ganaban los socialistas, pero en 2005 pierden las elecciones por primera vez y ahora casi ni existen. República Checa, lo mismo, pero en esteroides. Aquí los socialdemócratas no están ni siquiera en el Parlamento. ¿Y qué pasa en Eslovaquia? Pues en Eslovaquia los socialistas estaban sufriendo el mismo problema hasta que llegó el señor Robert Fico. El gran oportunista. Podríamos resumir Eslovaquia de la siguiente forma. Los años 90 fueron un desastre, con los socialistas intentando convertir el país en una semidictadura al estilo Serbia. En los años 2000, a medida que los votantes socialistas se iban muriendo de viejos, empezaban a ganar las elecciones los partidos más proeuropeístas y también de derechas, de nuevo. Hablamos de una derecha que en cuanto a valores se refiere es mucho más moderna, pro-LGTB, feminista y bla 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 de lo que os podríais imaginar. Ahora bien, en lo que al bolsillo se refiere, no me subas los impuestos y déjame ganar dinero. Y entonces es cuando llega Robert Fico dispuesto a renovar el espíritu de la socialdemocracia eslovaca. ¿Cómo? Pues básicamente poniendo una vela a Dios y otra al diablo. La retórica de Fico es anti-Unión Europea. A fin de cuentas, lo ve como un proyecto neoliberal que solo va a servir para llenar el país de extranjeros y... ya sabéis, gente de esa rara que se pinta el pelo de colores y le gusta George Michael. Ahora bien, también es el líder eslovaco que ha conseguido que su país entre en la eurozona. Dicho de otra forma, la economía no va mal y las abuelitas se quedan en el país respirando tranquilas porque Fico les promete que nada va a cambiar. Sin embargo, cada vez hay más gente dentro de Eslovaquia que sí quiere cambiar las cosas y por eso este país ahora mismo tiene una esquizofrenia tremenda, porque la presidenta del país es Zuzana Čaputová, que es europeísta, moderna y hasta woke, si me apuras, mientras que el primer ministro es Fico, que es prorruso, anti-inmigración y ahora gobierna con la extrema derecha. Y la pregunta, la auténtica pregunta que todos estaréis haciendo es... ¿y a mí qué me importa? Vale, un país muy interesante, Fonseca, que no sabía ni que existía y que tiene una política muy loca. ¿Qué más? Pues ahora la pregunta que habría que hacerse es ¿qué influencia tiene Eslovaquia en la política mundial? Y ahora mismo lo vamos a ver. Un apoyo crucial para Putin. Si lleváis siguiendo mi canal desde hace meses, ya sabéis que ahora Ucrania necesita más que nada munición para resistir a Rusia. Y no hablamos ya de armas modernas estilo los Patriots o los F-16. Sí, vale, eso te llena un titular, pero por encima de todo, lo que Ucrania necesita ahora mismo son proyectiles de artillería para disparar los obuses. El ya mítico calibre de 155 milímetros, que es el calibre OTAN. Seguro que ya me lo habréis oído decir millones de veces. Ucrania necesita millones de proyectiles como este. Y Europa ha prometido que iba a entregar un montón y al final solo ha podido entregar la mitad. Vale. ¿Adivináis dónde está una de las mayores fábricas de munición OTAN de toda Europa? Exacto, en Eslovaquia. Concretamente hablamos de una fábrica que está en la bonita ciudad de Dubnica nad Váhom. Bueno, en realidad nunca he estado, pero seguro que es muy bonita. Un saludo si alguien me está viendo desde ahí. Pues bien, en este lugar se fabrican miles de proyectiles, pero ¿a que no adivináis cuál era uno de los eslóganes de campaña de Robert Fico en las elecciones de 2023? ¡Exacto! No enviaremos ni una sola bala a Ucrania. Robert Fico. ¿Entendéis ahora por qué es tan importante que Eslovaquia apoye a Rusia y esté en contra de Ucrania? Sí, cierto, la influencia política de Eslovaquia en la Unión Europea es equiparable a la influencia de Podemos en la política española de hoy en día. Bueno, vale. Eslovaquia tiene algo más de influencia, pero desde el punto de vista militar, Putin está encantadísimo de tener a Robert Fico en su mismo team. Y diréis, ¿pero qué interés tiene Fico en apoyar a Putin? Pues por un lado está la afinidad ideológica. A fin de cuentas, Fico es socialista y conservador. Estados Unidos y la Unión Europea representan todo lo que odia, pero además es un país que todavía alberga a muchas viejecitas nostálgicas de la época soviética. Decir que eres pro Putin en estos momentos, vende. Además, Eslovaquia sigue siendo un país muy rural. Para que me entendáis,
¿Os acordáis de esto? Me gustan las motos, el flamenquito y los oros. Y si me da la gana, te cojo y te robo. Pues el equivalente a un cani en Eslovaquia es lo que en el mundo eslavo se conoce como un gopnik. Y más o menos tiene esta pinta. Curiosamente esta canción está en ruso, pero si mal no recuerdo, juraría que el autor vive en Eslovaquia. En cualquier caso, esta gente es totalmente prorrusa y más aún si tenemos en cuenta que la guerra de Ucrania ha salido especialmente cara en esta parte de Europa. ¿Cuánto creéis que me han subido a mí la factura del gas en estos años? Pues no quiero asustaros, pero he llegado a pagar hasta 5 veces más de lo que pagaba antes de la guerra. Así que con este sustrato cultural, los mensajes pro Putin venden más que nunca, y si a eso le añadimos la economía, pues no os quiero ni contar. Y precisamente gracias a esta retórica, es como muchos eslovacos se han olvidado de las conexiones del partido de Fico con la mafia italiana y le han vuelto a votar. ¡Ojo! No penséis que de un día para otro los eslovacos se han lanzado en tromba a votarle. En realidad, ha ganado las elecciones con un resultado más ajustado que el de Pedro Sánchez en España. De hecho, al igual que Pedro Sánchez, el señor Fico también ha tenido que hacer pactos imposibles para llegar al gobierno. Y aquí es donde entra su alianza con la extrema derecha. Extrema derecha que también consigue votos en los mismos caladeros. De ahí que apoyen a Putin con el mismo ímpetu que los mismísimos socialistas. Así que, lo que Putin ha unido, que no lo separe Víctor Orbán. Y diréis, ¿pero qué tiene que ver Hungría con todo esto? Pues atentos, porque es que esta historia se escribe sola. Extraños compañeros de cama. Si lleváis tiempo siguiendo la guerra de Ucrania, ya sabéis que el líder europeo que más ha apoyado a Putin en estos años es el húngaro Víctor Orbán, al menos de los líderes europeos famosos, porque Fico le ha apoyado mucho más, pero es que no da para tanto titular. En cualquier caso, Hungría es un país vecino de Eslovaquia. De hecho, es más que un país vecino. En realidad, la historia de estos dos lugares está más unida de lo que podríais pensar. En cualquier caso, para quien no lo conozca, ¿quién es Víctor Orbán? Pues no es un socialista. Todo lo contrario. De hecho, en estos momentos es algo así como el Elvis Presley del ultraconservadurismo en Europa. Hasta hace no mucho tiempo, su partido estaba dentro de lo que es el Partido Popular Europeo, junto a la CDU de Merkel o el PP de Feijóo. Este buen señor inició su carrera política durante la caída de la Unión Soviética y era el principal líder anticomunista y el principal abanderado de la democracia liberal en Hungría. Sin embargo, con el paso de los años fue radicalizando su discurso a posturas cada vez más conservadoras y sobre todo más nacionalistas. Este giro ideológico le ha servido para aferrarse al poder durante años. De hecho, lleva ya 14 años de primer ministro húngaro, y los que le quedan, porque este hombre consigue ganar elecciones por mayorías de alrededor del 60% de los votos, y aunque no sea santo de mi devoción, hay que reconocerle que es que gana de verdad. En su país es toda una rockstar, y como veis, por muy antisocialista que sea, tiene una cosa en común con los socialistas eslovacos. Ambos apoyan a Putin. Ahora bien, aunque Fico y Orbán estén de acuerdo, hasta aquí las similitudes, porque en realidad ambos líderes tienen intereses completamente divergentes. Lo primero es que ambos han entrado en el Team Rusia, pero lo han hecho por razones distintas. Fico lo hace por auténtica convicción ideológica, mientras que Orbán lo hace por interés económico. Es decir, no es que Hungría quiera estar en la órbita de Rusia, ni muchísimo menos. Simplemente no quieren pagar la factura de lo que consideran una guerra que no les interesa. Pensad que también Hungría llegó a ser un país mucho más grande. Es decir, antes de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro llegaba hasta parte de lo que ahora es Ucrania, y todavía quedan zonas ucranianas donde se habla húngaro, y un ultranacionalista como Víctor Orbán nunca olvida. En su retórica siempre está presente que algún día Hungría llegará a recuperar estos terrenos de antes de la guerra. Y precisamente ese es el mayor problema que tiene con Eslovaquia. Porque sí, el Imperio húngaro también llegó a abarcar partes de lo que ahora es Eslovaquia. Y Eslovaquia también tiene zonas donde se habla húngaro. Y creedme, las tensiones étnicas en estas zonas no son pocas. Los húngaro-parlantes se sienten maltratados por el gobierno de Eslovaquia, y Hungría hace todos los intentos por fomentar este sentimiento. De hecho, Orbán concede pasaportes húngaros a la gente que vive en estas regiones. ¿Os suena de algo? Exacto, es lo mismo que hacía Putin con los rusoparlantes de Ucrania antes de la guerra, y mirad cómo ha terminado eso. Así que, como os podéis imaginar, en Eslovaquia no les hace la más mínima gracia que Hungría intente hacer reclamos territoriales en su propio país. Y de todos los partidos eslovacos que están en el Parlamento ahora mismo, ¿quién diríais que es el que más odio tiene a los húngaros? Exacto. Subamos a nuestros blindados y arrasemos Budapest. Tus chicos lucharán. Lucharemos por nuestra patria. Lucharemos por cada metro cuadrado. No cederemos ni un centímetro a esos bastardos húngaros. Jan Slota, expresidente del Partido Nacional Eslovaco. Sí,
estamos hablando del Partido Nacional Eslovaco, los socios de gobierno del señor Robert Fico, así que no os equivoquéis. El posible eje húngaro-eslovaco no va a ser una realidad, lo siento por los prorrusos. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasó el 15 de mayo de 2024. ¿Quién disparó contra Robert Fico y por qué lo hizo? Ahora mismo lo vamos a ver. El intento de magnicidio. Vamos a hacer un resumen. Eslovaquia es un país dividido en dos almas. Por un lado tenemos a los nostálgicos de la Unión Soviética, que son anti-OTAN, anti-Occidente, tienen valores muy conservadores y sus líderes políticos están pringadísimos hasta arriba de escándalos de corrupción. No solo eso, tienen vínculos directos con la mafia italiana. Recordad que os decía que han llegado a asesinar a un periodista solo por investigar un escándalo de corrupción. Vamos, que no es descabellado decir que Robert Fico es un líder muy autoritario. Y no lo es más porque por suerte no cuenta con la mayoría social que necesitaría para convertirse en un dictador al 100%. En el otro lado tenemos a los que no quieren que Eslovaquia se convierta en Hungría o en algo peor. En este grupo está la gente urbana, gente joven, pero también gente más mayor. Pensadlo así. En España pueden quedar algunas viejecitas que digan eso de esto con Franco no pasaba, pero también hay muchas que dicen Franco mató a mi padre. Y no olvidéis nunca una cosa, el comunismo no solo fue un fracaso económico, también fue una ideología totalitaria. Hubo presos políticos, amenazas y asesinatos, y eso hace que muchos de los que vivieron en esta época tengan auténtico odio a todo lo que les recuerde al pasado. Entre otros, el señor Juraj Cintura, de 71 años. Y aquí tengo que hacer un apunte muy necesario. A estas alturas, creo que ha quedado claro que no soy Team Fico ni muchísimo menos. Pero ni por un momento penséis que estoy justificando a este asesino. O sea, al señor Cintura. Una cosa es estar absolutamente en contra de un político y otra muy distinta disparar la quemarropa. Es la misma diferencia que hay entre estar en contra de la dictadura de Francisco Franco y justificar los crímenes de ETA o el atentado de Carrero Blanco. Son dos cosas completamente distintas, pero sigamos con la historia, porque el tal Juraj Cintura era un activista muy conocido en su casa a la hora de comer. Vamos, que no le conocía ni su padre. Incluso llegó a crear su propio partido político, que irónicamente se llamaba el Movimiento contra la Violencia. En este caso se refería a la violencia perpetrada contra los periodistas críticos con Fico, claro. De hecho, llegó a tener hasta su propio canal de YouTube, que acaba de borrar por completo y que debía tener entre 1 y 10 suscriptores. Lo estuve viendo ayer por la noche y, bueno, pues mira, por lo poco que pude entender, hablaba de que Eslovaquia se estaba convirtiendo en una dictadura que no se podía permitir y que no podían permitir que asesinaran a periodistas, etcétera, en fin. Ya os adelanto que hablo mal el checo, así que el eslovaco se me da un peor, con lo cual tampoco puedo haceros un resumen perfecto de lo que decía, pero más o menos pues hablaba de estas cosas. Por lo visto, también tenía publicado un libro de poesía, pero vamos, que no se le conoce ninguna conexión por el momento con un grupo organizado ni nada parecido. En cualquier caso, el móvil del crimen está muy claro. Horas después del atentado, algún medio intentó enlazar a este señor con grupos prorrusos, pero francamente me cuesta mucho pensar que alguien en el Kremlin haya querido atentar contra la vida de Robert Fico. Quiero decir, ¿qué interés pueden tener? Sí, es verdad que a Rusia le interesa desestabilizar Europa, pero se me ocurren formas mucho mejores para sus fines que intentar asesinar a uno de sus principales aliados, que además está ayudando a que no lleguen suficientes proyectiles de artillería a su principal enemigo. Así que por el momento, la tesis más lógica es también la más obvia, es decir, que Juraj Cintura es una especie de lobo solitario que tenía una pistola y que ha aprovechado que el primer ministro estaba en su pueblo para ir a dispararle. Sabe que va a ir a la cárcel. Y, en fin, pues a su edad ya sabe que va a morir en una celda, pero por lo visto no le importa. Ya ha declarado incluso que se siente muy orgulloso de lo que ha hecho. Y la verdad es que no sé qué clase de orgullo puede tener el disparar a otro ser humano. Y desde luego, si lo que buscaba era lograr un cambio político en Eslovaquia, pues lo más probable es que haya conseguido exactamente lo contrario. Porque como era de esperar, la presidenta del país, que también es la principal opositora contra Fico, Zuzana Čaputová, ha condenado el atentado. Como no podía ser de otra manera, y también lo han hecho todos los líderes políticos, como lo haría cualquiera con 2 dedos de frente, incluido yo. Ahora bien, lo que tampoco voy a hacer ahora es caer en la trampa de la pena. Robert Fico no es ni muchísimo menos un líder al que haya que admirar. Al contrario, eso sí, ahora es un muy buen momento para recordar a otra persona que también ha sido asesinada en Eslovaquia. Me estoy refiriendo al periodista Jan Kuciak. En este caso le asesinaron unos sicarios de la mafia calabresa. Sicarios que por supuesto ya están detenidos. Es más, también sabemos quién les pagó. El empresario Marian Kochner. Y también sabemos que Kuciak no es la última víctima ni la única de estos mafiosos. Estuvieron espiando a varios periodistas. Básicamente todos aquellos que investigan los escándalos de corrupción del gobierno de Fico. Y ojo, porque este caso todavía no está ni muchísimo menos cerrado. Desde enero de este año, 2024, lo están investigando en un tribunal de Bratislava. Y lo que también sabemos es que la mafia calabresa sí ha estado implicada con políticos socialdemócratas en Eslovaquia. De hecho,
Atentos a esto. 2 personas cercanas al hombre que llegó a Eslovaquia acusado de estar implicado con la mafia en Italia tienen acceso diario al primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que los eligió personalmente. Y también sabemos que la mafia calabresa tiene contactos con la mafia rusa. Si os interesa todo esto, os dejo un artículo aquí abajo en la descripción donde explica lo que se descubrió de las conexiones entre la mafia calabresa y el gobierno de Fico. Y ojo, porque estamos hablando de inversiones empresariales, concursos de Miss Universo y todo lo que está asociado a este tipo de concursos y muchas cosas más. Y esto es lo que se descubrió allá por el año 2018. Ya os digo que todavía hoy, en 2024, se sigue investigando esta red de mafiosos que han estado amenazando y asesinando a varios periodistas. Conclusión final: las consecuencias políticas de este atentado van a ser pocas. Por suerte, Robert Fico sigue vivo y por lo que parece podrá recuperarse en el hospital. Ahora bien, no penséis ni por un momento que se trata de un buen tipo, y todavía queda mucho por investigar. Espero, de hecho, que este atentado no solamente nos sirva para bloquear todas las investigaciones judiciales que todavía se están llevando a cabo, sino que sirva para que fuera de Eslovaquia, en toda Europa, y en Latinoamérica y en Estados Unidos, nos demos cuenta de lo que está pasando y por lo menos no quede, en fin, como se dice en algunos momentos, la democracia muere en la oscuridad. Pues eso, pues que esto no se pierda en la oscuridad de, bueno, un país que no sabemos ni dónde está, bueno, son corruptos. No, esto se tiene que saber. Y dicho esto, hoy no me da tiempo a hacer el OnlyFans, así que las preguntas os las dejo a vosotros. ¿Creéis que terminará cayendo el gobierno de Fico? ¿O este atentado servirá para darle alas en un momento donde estaba en serios apuros? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Solo Fonseca sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que ya sabéis, suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.